La corrupción, una constante histórica. Habiendo prometido regenerar la política, el gobierno de Pedro Sánchez se tambalea a causa de la rapiña practicada por dos de sus colaboradores más directos: Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización en sustitución del anterior, de Ábalos. La corrupción es una constante en la historia de este país. Desde el siglo XVI forma parte de la literatura española con el nombre de picaresca. Ese género novelesco surgió como repulsa a los desmanes de la monarquía autoritaria y del clero. No nos olvidemos del clero tampoco, están ahí. Ante la imposibilidad de denunciar las injusticias, la picaresca expresaba el malestar social mediante la ironía, la burla, la sorna o la guasa. La corrupción va unida al ejercicio incontrolado del poder político y económico. No solo los oligarcas o las oligarquías despóticas gobiernan a su antojo, también lo hacen los regímenes formalmente democráticos, donde dos partidos se alternan en el gobierno. Ocurrió en el siglo XIX y tras la mortífera y además corrupta dictadura franquista volvió el bipartidismo corrupto con el PP y el PSOE, o con el PSOE y el PP. Basta recordar en tiempos de Felipe González los casos Filesa, Guerra y Roldán. El historial delictivo del PP viene de tiempos de Aznar, que siguió con Rajoy y persiste con Feijóo. En esas tramas destacan personajes como Zaplana, Montoro, Rato, Bárcenas, etcétera, etcétera. Y actualmente, pues, si vamos a la Comunidad de Madrid con ¿cómo se llama? El Quirón, bueno, le han puesto de apellido Quirón porque está muy relacionado con eso, con la privatización de la sanidad y con los pelotazos y con los pelotazos de ese tipo, ¿no? Estamos hablando, ya no sé si es Eduardo Quirón o Alejandro, no sé, el Quirón, el compañero de la Ayuso, vamos, ese también. Que el pelotazo no ha sido fino, ¿eh? Estamos hablando de 500.000 euros de defraudación a Hacienda, pero es que detrás hay unas mordidas que tela. La corrupción tiene relación con las pensiones. Claro que la tiene. Ningún gobierno investiga el uso de al menos 500.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones obreras, que son la deuda histórica del Estado con el sistema público de pensiones. Sabéis que se está pidiendo una auditoría. Pues estamos hablando de todo ese dinero que ha desaparecido de la caja de la Seguridad Social. Rajoy saqueó 65.000 millones de euros de la caja de las pensiones para rescatar a la banca privada, asegurando así la puerta giratoria a los cargos del PP. Conviene recordar que una de las principales consignas del movimiento 15M, ¿recordáis el movimiento 15M, verdad? Surgido en el año 2011, bueno, algunos fuimos a La Arriaga, a Bilbao, allí se reunía la gente joven, parecía que aquello iba a cambiar y bueno, al menos lo intentaron. La frase que más se repetía en el 15M fue: no hay pan
para tanto chorizo. No hay pan para tanto chorizo. Tampoco podemos olvidar el movimiento pensionista, el nuestro, que nació en enero de 2018 como repulsa al mísero 0,25% de revalorización, una congelación de las pensiones y que influyó en la caída del gobierno de Rajoy. En las movilizaciones gritábamos: Rajoy dimisión, ni un día más el gobierno del PP. Según Transparencia Internacional, organismo encargado de denunciar la corrupción a escala mundial, en 2024, de entre los 180 países, España ocupaba el puesto 46 en el índice de corrupción y ha bajado este año 4 puestos. Transparencia Internacional interpreta que esta caída se debe a una combinación de factores, incluyendo un estancamiento en la lucha contra la corrupción y a la falta de avances significativos en la legislación anticorrupción. Esos datos suponen un desprestigio para un país, España, que ocupa el puesto 15 como potencia económica mundial y tiene un gobierno que se declara progresista. La corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez no es un hecho aislado en la trayectoria del PSOE. Puede ocurrir que Sánchez se vea obligado a convocar elecciones en contra de su voluntad. Y la cuestión no es debatir cuál de los dos partidos es más corrupto. Esa no es la cuestión. PP o PSOE. La corrupción no es justificable en ningún gobierno. La corrupción política es incompatible con la democracia y el bienestar social. Pedro Sánchez es responsable de haber nombrado ministro a Ábalos y secretario de organización también a este Ábalos y a su vez secretario de organización al otro, a Santos Cerdán, ¿no? El temor, en vez de asumir las consecuencias, lo estamos viendo, Sánchez intenta completar la legislatura, prolongando la agonía del gobierno, PSOE sumado. Y esta es nuestra máxima. El temor a un gobierno de derechas no puede ni debe llevarnos a tolerar la corrupción. El temor a un gobierno de derechas no puede ni debe llevarnos a tolerar la corrupción. Sabemos dónde está, dónde ha estado sistémicamente, en ambos, en el bipartidismo. Sabiendo además que el actual gobierno no ha resuelto los grandes problemas de las pensiones públicas, como es equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, suprimir la brecha de género que castiga más a las mujeres, o recuperar la edad de jubilación a los 65, que aquí también tienen su parte los sindicatos, no el gobierno y los sindicatos. Por el contrario, este gobierno impulsa los planes privados de empleo, de los que hemos hablado mucho aquí. Planes privados de empresa o de empleo que, como sabéis, son especulación de entidades financieras con unos gestores, en fin, que entre están también los sindicatos como gestores, que no sé qué hacen ahí gestionando pensiones privadas. Les va la vida en ello, en lugar de preocuparse de rebajar la edad de jubilación a los 65, que han ido tragando y tragando.
Y luego se molestan porque no, en sus convocatorias no aparecen más que los delegados sindicales. Y luego se molestan. Por lo tanto, bueno, una semana más vamos a repetir nuestras reivindicaciones prioritarias en materia de pensiones, que es la pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional, la revalorización lineal de las pensiones, el blindaje constitucional de las pensiones, aumentar las cotizaciones de las rentas más altas, suprimir la penalización de las jubilaciones anticipadas involuntarias, que hay gente con más de 40 y incluso con 50 años de cotización que fueron penalizados por tener que jubilarse anticipadamente. Y por último, anular los beneficios fiscales de esos planes de pensiones privados o EPSVs, que los llaman así aquí en Euskadi, las EPSV. Gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende, y el pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Muchas gracias. Como os he dicho antes, Raquel vendrá la semana que viene. Hoy tenía consulta médica y, en fin, yo creo que estamos en una situación socialmente muy crítica, pero muy crítica. La satisfacción de ese grupo parlamentario del bipartidismo, del PP, en la bancada, las pataletas, los insultos, esa satisfacción que tenía, que parecía que estaban habiendo una obra de teatro, esa satisfacción me ha helado un poco la sangre, o como queráis llamarlo. No veo una salida inmediata a esta situación. Vacaciones vamos a tener, nos vamos a ir por los nietos, la gente se va a marchar de vacaciones, los que trabajan, y no sé si habrá sorpresas o no, pero están los cuchillos en alto. Los más corruptos tienen los cuchillos en alto. Nada más. Yo, disfrutad de las vacaciones. El próximo miércoles será nuestro último día aquí. Disfrutad de las vacaciones y de los familia y de los nietos.